Bueno, esta segunda sesión, como quizás hayan visto en el sílabo, es acerca de la fisiopatología del dengue, pero quería traerles un poquito de estos datos. Si ustedes se fijan en la página, la página de la OPS, en donde vemos la letalidad por dengue eh, en las diferentes regiones de Latinoamérica y del mundo. Y vemos que en la subregión andina, si se dan cuenta, el Perú tiene uno de los índices de letalidad más altos, ¿sí? Está en 0,17, esto ha sido consultado hace una semana más o menos. ¿Y qué es la letalidad? La letalidad es el eh, número de muertos dividido los casos, ¿ves? Por eso aquí ven los muertos dividido los casos, ¿no? Los casos de la enfermedad que estoy midiendo la letalidad. Si se dan cuenta de nuestra subregión andina, que es Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú. Perú tiene la tasa de letalidad más alta que Venezuela inclusive. Y si se fijan aquí, van a ver la letalidad del país en los diferentes años, ¿no? Miren, esta es de este año, del 2023, 0,17, 2022, 2021, 2020, 2019, esto es más fiable, que es lo de la prepandemia, recordemos antes de la pandemia, en 0,21, ¿no? Y hemos variado la letalidad, sin embargo, siempre ha estado alta, ¿no? Este año tuvimos, y todavía se sigue desarrollando, ¿no? La epidemia de dengue más importante que hemos tenido en la historia de nuestro país. Si se dan cuenta aquí a la semana 32, vemos en verde los números de casos por semana epidemiológica del 2020. En azul y rojo, ambas son del 2023, probables y confirmados. Y si se dan cuenta, 2023 ha superado con creces, ¿no? Cualquier otra epidemia de dengue que jamás haya habido. Y si se dan cuenta, en realidad es más alto el pico porque debería ser sumado, ¿no? Están ahí separados los confirmados y los probables, pero si los sumamos, el pico es todavía más alto, ¿ven? Este es el pico de confirmados y aún solo los confirmados es más alto que todos los años previos. Y también están los probables, pero si sumamos ambos picos, estaríamos como por aquí, ¿no? Más arriba del gráfico. Entonces, es importante reducir la letalidad, no solamente en función del número de casos, sino también recordemos que mientras más casos tengamos, la probabilidad de que nuestra letalidad se dispare va a ser mayor porque la organización de nuestros servicios de salud se va a ver afectada. Para ello es importante, una de las estrategias para bajar esta letalidad es entender bien el problema de la fisiopatología del dengue para que luego podamos tener las bases para tomar acciones adecuadas. Entonces, justamente por eso, esta sesión es fisiopatología del dengue y vamos a hablar un poquito acerca de los contenidos. Vamos a hablar de la inoculación, de los modelos de disfunción endotelial, del antígeno NS1, que no solo nos sirve para diagnóstico, sino que también es un factor de patogenicidad, del fenómeno ADE, de ampliación de la respuesta inmunológica dependiente de anticuerpos, de las fases de la enfermedad, pero también de la clasificación revisada. Recordemos que las fases de la enfermedad es el curso de la enfermedad, pero la clasificación nos ayuda para
tomar decisiones clínicas y no debemos olvidar ambas. Y por fin, el curso clínico de la enfermedad. Ahora bien, vamos a ver que el flavivirus dengue, sabemos que tiene distintos serotipos, tiene 4 serotipos distintos, ¿no? Y el Aedes aegypti va a inocularnos este virus y va a infectar a las células dendríticas de la piel. Esto es parte de la inmunidad innata, ¿no? Este virus va a ser presentado por estas células dendríticas a los ganglios linfáticos regionales y allí va a encontrar justamente a monocitos y macrófagos, ¿no? Bueno, este es un neutrófilo. Y lo que vamos a ver es que esto es un proceso habitual en la inmunidad innata. O sea, lo normal es que la inmunidad innata encuentra un antígeno no propio y lo lleva a los ganglios linfáticos regionales, lo presenta, pero ¿qué es lo que sucede? Que se puede inducir la liberación de citoquinas inflamatorias, pero de una forma amplificada, o sea que esta respuesta inmunológica innata puede sobreexpresar estas citoquinas inflamatorias y tornar esta respuesta de manera amplificada, induciendo inflamación y justamente esta disfunción endotelial que ahora vamos a ver el detalle. ¿Cómo se va a activar el endotelio y producir factor de necrosis tumoral? Capa beta, ¿no? Y el factor activador de plaquetas y la interleuquina B. ¿Cómo es que va a lograr esto? Si se fijan acá en este gráfico, es bastante interesante, se van a dar cuenta. Miren, estas que parecen rosetitas, bolitas así en anillo, son justamente el antígeno NS1, DEM1 o antígeno NS1. Este antígeno NS1 está pegado en la superficie del virus dengue y este antígeno se va a hexamerizar, o sea, se va a hacer de A6, va a ser un six-pack y va a ser captado por estos receptores que hay aquí en esta célula, este monocito. Estos receptores, si se fijan acá, en el gráfico dice que son TLR, son receptores muy conservados en el sistema inmunológico, pero lo que hacen en sí es producir factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta lo que va a hacer es estimular la síntesis de citoquinas inflamatorias y estas citoquinas inflamatorias lo que van a hacer es causar la disfunción endotelial actuando a nivel de justamente estos enzimas que están también presentes en los neutrófilos. Estas enzimas son metaloproteasas de la matriz que su función normal de estas metaloproteasas es intervenir en procesos fisiológicos del cuerpo, como por ejemplo la embriogénesis, por ejemplo la activación del endotelio en cuanto a la sepsis, puede ser también la angiogénesis, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Este antígeno NS1, al hexamerizarse, también estimula esta producción de metaloproteasas de la matriz, que si bien tienen una función en el bienestar o en la formación de nuestro cuerpo, pero al ser estimuladas o ser gatilladas por este hexámero de NS1, lo que va a hacer es justamente destruir, lisar a la matriz extracelular del endotelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va a activar este sistema inmunológico innato, va a liberar estas citoquinas inflamatorias, va a estimular estas metaloproteasas que lo que van a hacer es destruir la matriz extracelular
y también van a tener acciones en ciertos receptores que van a intervenir en la unión endotelial de célula a célula. Si se dan cuenta aquí hay una unión tipo caderina, que por ahí se van a acordar la unión de las células epiteliales, también endoteliales. Esto hace que las células queden pegadas unas a las otras y esto sea impermeable. Pero si es que estas citoquinas inflamatorias intervienen en estas uniones caderina, pues esto es lo que va a originar esta disfunción endotelial. Siempre se habla, ¿no? El dengue produce disfunción endotelial, pero ¿mediante qué mecanismos? Mediante nuestros propios mecanismos. Se estimula este receptor TOL y esto desencadena una serie de eventos que terminan en la disolución de la matriz extracelular, en el rompimiento de las uniones de caderina entre célula a célula, y esto hace que pueda haber pasaje del plasma. Entonces, cuando ustedes piensen en un paciente con dengue con signos de alarma, recuerden que los signos de alarma son signos de extravasación del plasma. Si son signos de extravasación de plasma, quiere decir que acá se rompieron las uniones estrechas, se rompieron las uniones caderina. SO quiere decir zona occludens, o sea, uniones estrechas o unión oclusa. Y por acá se está pasando todo el plasma. Y es cierto, ahora vamos a ver que esto no sucede en todas las personas, pero en las que sucede, sucede por estos mecanismos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna comentario? A mí me parece importante que puedan tener en claro que realmente lo que está viendo acá es que la célula endotelial con la otra célula endotelial se está despegando. Y acá se está yendo el líquido intravascular, se está yendo para afuera. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que nuestro endotelio se está volviendo un colador, vamos a saber que sí o sí, cuando el paciente venga con los signos de alarma, yo tengo que poner volúmenes y volúmenes a pasto, ¿no? Mucha cantidad de volúmenes, justamente por esto. Eso es más o menos lo que es importante. Acá también les dejé las referencias por si quieren profundizar un poco más. Y bueno, esta diapositiva es bastante famosa y difundida por todos lados. Sin embargo, es un resumen de lo que sucede a nivel molecular. Nosotros como pacientes, ¿no? Como individuos, vamos a ser infectados por el virus NS1 y tenemos esta respuesta inmunológica innata que se va a activar, va a liberar citoquinas inflamatorias, y en el 10 o 15% de los pacientes puede haber una excesiva respuesta inflamatoria que me va a llevar a hiperpermeabilidad vascular y pérdida del volumen intravascular. Esta excesiva respuesta inflamatoria va a depender de dos cosas. Uno, dijimos que el antígeno NS1 podía hexamerizarse y justamente causar esta escisión del heparansulfato, de las uniones estrechas, de la caderina, ¿no? Pero también hay otro factor que puede exacerbar y definir que esta respuesta inflamatoria innata sea demasiado intensa, que es justamente el fenómeno ADE, que es el fenómeno de amplificación inmunológica dependiente de anticuerpos. Dijimos al inicio de la charla que habían 4 serotipos, ¿no? Estos 4 serotipos producen anticuerpos distintos a cada vez que yo me infecto. Por ejemplo, si yo me infecté, digamos, el año pasado me infecté contra el serotipo 1, desarrollé inmunidad a largo plazo, por ejemplo, anticuerpos contra serotipo 1, el virus dengue, pero ahora este año me infecté con el serotipo 2, ahora que es lo que yo podría pensar. Esos anticuerpos previos contra el otro serotipo no me protegen contra el nuevo serotipo. Y no solo no me protegen contra el nuevo serotipo, sino que además
facilitan el ingreso de el nuevo serotipo a los macrófagos y monocitos. Aumentan la viremia y al aumentar esta viremia, el virus en sangre, también va a aumentar la cantidad de NS1 y aumenta también la posibilidad de tener esta escisión endotelial y esta hiperpermeabilidad vascular que me va a llevar a la depresión del volumen intravascular. A ver, vamos a ver si tienen de repente alguna pregunta, alguna duda. Vamos a hacer como dedocracia. A ver. Cristel Jocelyn, ¿está presente? Sí, buenas noches con todos los presentes. ¿Qué tal, Cristel? ¿Te podrías presentar? Sí, claro, soy la doctora médico en medicina interna, laboro en el Hospital Santa María del Socorro de Ica. Bien, doctora Cristel. ¿Nos podrías más o menos resumir lo más simple que puedas hasta aquí lo que has entendido o quizás alguna duda que tengas o quizás alguna observación que hayas tenido en tus pacientes con respecto a lo que hemos estado conversando? Sí, claro, mire, lo que pasa es que esta enfermedad infecciosa que es el dengue, como ya todos sabemos, es originada por el virus, ¿no? Es un virus que ahora que usted nos está explicando la parte de la celularidad, sabemos que mucha de esa reacción también es parte de nuestras defensas, por decirlo así, ¿no? Valora bastante la forma en cómo vamos a reaccionar o cómo reacciona nuestro organismo ante esta enfermedad. Entonces sí, yo he tenido bastante experiencia desde junto con el COVID, porque fuimos, o mejor dicho, desde esa fecha somos hasta la actualidad un gran apoyo o refuerzo en la atención para los pacientes con dengue. Y sí, se ve el desenlace benéfico para el paciente cuando es bien hidratado, siempre teniendo en cuenta las comorbilidades, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los pacientes con ICC, los pacientes con hipertensión, ¿no? Pero de todo lo que se ha podido tener la experiencia con este grupo de pacientes del dengue, la mejor respuesta lo tienen los pacientes que son bien hidratados y a través de este mecanismo que usted nos está explicando, es la razón, pues, ¿no? Es la razón que se da a nivel de células, por qué es que reaccionan así los pacientes, pues, ¿no? Esa extravasación que hay, esa reacción endotelial o disfunción endotelial que existe en este grupo de pacientes. Muchas veces se tiene el temor a las plaquetas bajas y se quiere transfundir antes de, cuando lo que necesita el paciente en esos momentos es la buena hidratación, ¿no? Una buena reacción hídrica, ¿no? Antes de decidir de repente transfundir plaquetas cuando todavía no hay signos de hemorragia, ¿no? O hemorragia activa, ¿no? Ahí en esos momentos el paciente está óptimo para recibir una hidratación adecuada y hemos tenido la experiencia de ver cómo esos pacientes tienen buen desenlace, ¿no? Así es, doctora. Muchas gracias, doctora Cristel. Qué bueno que menciones este tema de la respuesta terapéutica que tiene el paciente. Justamente esa es la idea que ustedes se lleven, que tal cual mencionó la doctora, existe acá una disfunción endotelial en donde se están desprendiendo, digamos, estas uniones, se está yendo el plasma para afuera. Tenemos la posibilidad de hacer hipovolemia, dependiendo de cuán intensa sea la respuesta inmunológica. Mientras mayor cantidad de antígeno NS1, mayor viremia, más posibilidades de que esto sea cada vez más intenso. Y justamente como mencionó la doctora Cristel, cuando tenemos estos signos de extravasación de plasma, que son los signos de alarma, es que ella, por ejemplo, ha visto que
al dar la hidratación adecuada, este paciente responde porque está ella compensándolo, le está poniendo el volumen que está perdiendo. Entonces, eso es lo que yo quería recalcarles. ¿Y por qué es tan importante mantener este volumen intravascular? Recordemos que sin el buen volumen intravascular no va a poder haber una buena transporte de eritrocitos, un buen transporte de oxígeno, y lo que puede ocurrir justamente es que exista eh, perfusión disminuida, puede haber hipoxemia, puede haber consumo de factores de coagulación, recordemos por esta poco oxígeno en sangre, y este consumo de factores de coagulación es que me va a llevar a los posibles sangrados que también mencionó la doctora. Recordemos que si yo no tengo una buena perfusión, van a sufrir todos los órganos, pero los que más van a sufrir van a ser los que mayor consumo de oxígeno tengan. Por ejemplo, cerebro, por ejemplo, riñón, por ejemplo, hígado, ¿no? Y justo parte de lo que vamos a mencionar en unas diapositivas más adelante, pero quiero que tengan en cuenta que eh, cuáles son, pensemos ahora, cuáles son las manifestaciones de gravedad del dengue o qué puedo yo considerar para que una persona sea dengue grave. Por ejemplo, dijimos lo más frecuente, el shock, ¿no? Hipovolemia. Aquí vemos el porqué, depresión del volumen intravascular. Pero lo otro también es daño de órganos, que esto se produce por eh, dificultades en la perfusión de oxígeno, porque tengo poco volumen intravascular, no puedo transportar adecuadamente mis eritrocitos. Y lo otro que no debemos olvidar es lo que mencionó también la doctora, es que había posibilidad de sangrados. ¿Por qué se producen los sangrados en dengue? Se produce porque tengo poco oxígeno, poca oxígeno en sangre, y este poco oxígeno en sangre lo que me va a dar es consumo de los factores de coagulación. Este consumo de los factores de coagulación es que me va a dar la posibilidad de sangrados. Entonces, los sangrados no son directamente dependientes de la plaquetopenia, sino de el consumo de factores de coagulación. ¿Cómo yo prevengo los sangrados? Justamente hablamos de la hidratación. Si yo tengo una buena hidratación, tengo una buena perfusión de oxígeno porque estoy transportando bien mis eritrocitos, voy a evitar que haya hipoxemia, voy a evitar que haya consumo de los factores de coagulación y así voy a evitar los sangrados graves. Bien, entonces hasta aquí, muchas gracias, doctora Cristel. Y vamos a ver un poquito acerca de el antígeno NS1, como les mencioné en la diapositiva anterior, como factor de patogenicidad. Muchos de nosotros recordaremos el antígeno NS1 y hay una sesión específica para hablar de diagnóstico, pero brevemente recordemos que en la primera semana de la enfermedad, esto es los primeros días de la fiebre, vamos a tener el virus en sangre y la posibilidad de captar este antígeno de superficie o el antígeno NS1. Y nosotros lo conocemos justamente como método diagnóstico, ¿no? Captar el antígeno NS1. En la segunda semana en adelante ya voy a tener producción de anticuerpos y podré dosar los anticuerpos. Luego vamos a hablar del tema diagnóstico, pero sepamos que el antígeno NS1 dijimos que también se hexamerizaba, o sea que se ponía como en six-pack, en grupos de 6, y estos antígenos podían activar diferentes receptores, como el receptor TOL4, y esto me activaba, me gatillaba la salida de citoquinas inflamatorias, ¿sí? ¿Y esto qué me causaba? Hiperpermeabilidad endotelial, degradación del glicocálix. Hablamos de las uniones, ¿no? Estrechas, ¿no? Y también interviene justamente en la escisión del glicocálix. Puede causar trombocitopenia. ¿Por qué puede causar trombocitopenia? Porque la eh, liberación de esta tormenta de citoquinas puede causar también como respuesta a justamente el consumo de estas plaquetas, ¿sí? Y
Puede haber ciertas coagulopatías, producto también de la liberación de estas citoquinas inflamatorias. Entonces, todo esto sumado a lo que les comenté del fenómeno ADE, que es la ampliación o intensificación dependiente de anticuerpos, está relacionado. ¿De qué manera? Justamente los anticuerpos que son generados en una infección previa eh, van a contribuir a que exista una inmunización duradera, ¿no? Homotípica quiere decir al mismo tipo de serotipo que me infecté. Por ejemplo, dije que yo me infecté el año pasado contra el serotipo 1 y tengo, por tanto, inmunidad a largo plazo, por ejemplo, anticuerpos, pero que estos anticuerpos a este serotipo anterior no me protegen contra un nuevo serotipo, sino que al revés, permite que este virus distinto, con otro serotipo, ingrese más fácilmente a monocitos y macrófagos, amplificando la respuesta inmunológica, amplificando también la viremia. Entonces, estos anticuerpos no específicos se les llama heterólogos. Dijimos que aumentaban la entrada, la replicación del virus, y esto lleva justamente a más viremia y mayor antigenemia, y esto a una mayor estimulación de la tormenta de citoquinas. Y esto le sonará parecido al COVID, pero justamente es parecido en el sentido de que estábamos hablando de que los virus estimulan la inmunidad innata. Entonces, hay una estimulación de la inmunidad innata por otros mecanismos, pero al fin se produce esta liberación de citoquinas y justamente ambos procesos, o sea, el antígeno NS1 hexamerizándose, pero también el fenómeno de intensificación dependiente de anticuerpos, hacen que juntos suceda que en las segundas infecciones pueda ser más probable que la persona tenga signos de eh, pérdida de plasma o escape de plasma, que son los signos de alarma. Y si no les hacemos una atención adecuada, como es una doctora de la hidratación, esto puede terminar en progresión a dengue grave. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la parte más clínica, que es importante que todos sepan porque hay mucha resistencia a veces de distintos colegas, personal de salud, porque inclusive a veces todavía ni siquiera se conoce la clasificación revisada de gravedad en dengue. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, hablamos en un inicio de que el virus llegaba a nuestro sistema, se replicaba y había viremia, ¿no? Virus en sangre. Esta viremia lo que va a hacer es gatillar que exista fiebre, va a liberar estos pirógenos y vamos a tener fiebre. Luego el sistema inmunológico se iba a activar, el sistema innato, pero también, dijimos en la segunda semana, podía ya aparecer anticuerpos, ¿no? Y esta aparición de nuestro sistema inmunológico controlando la viremia va a hacer caer la viremia, va a caer la fiebre, y en el momento en que cae la fiebre, es posible que en el 10 o 15% de los casos haya pacientes que tengan esta respuesta inmunológica demasiado intensa, ya sea por el fenómeno ADE, por ejemplo, y que aparezcan los signos de alarma. Esta aparición de los signos de alarma me va a dar el inicio en la defervescencia de la fase crítica. Esta fase crítica, recordemos que solamente va a durar alrededor de 48 horas. Y son esas 48 horas difíciles que seguramente la doctora ha podido ver, en donde vamos a tener esta escape de plasma y nosotros como personal de salud tenemos que darle ese plasma que se está escapando, recuperarle, compensarle con
los planes de hidratación adecuados que implican cantidades bastante importantes de solución fisiológica, por ejemplo. Luego de estas 48 horas, y si nosotros hicimos bien nuestro plan de hidratación, este paciente se va a recuperar y va a haber algunas manifestaciones de esa recuperación, como por ejemplo un tipo de rash, un tipo de prurito y bueno, un poco de fatiga también, pero lo importante es que salgan de la fase crítica. Eso es por un lado las etapas de la enfermedad, pero por el otro también está la clasificación revisada de la gravedad en dengue, que eh, mencionamos que a veces es poco conocida, tristemente. Recordemos que el año 2009 se hizo un estudio que se llamó el estudio DENCO, en donde se separó a los pacientes en tres grupos. En los pacientes sin signos de alarma, los pacientes con signos de alarma y los pacientes con algún criterio de gravedad. Y se hizo así para poder dar el plan de hidratación adecuado a cada paciente. Por ejemplo, pacientes sin signos de alarma, se le da el plan de hidratación A, que es una hidratación por vía oral, con, por ejemplo, sales de rehidratación oral o también otras infusiones que vamos a ver en la guía que están también recomendadas. El problema con estas pacientes sería el seguimiento, como vamos a ver. Luego, pacientes con signos de alarma se les inició el plan de hidratación ya endovenoso o plan B2. Y en pacientes con criterio de gravedad también se inició una hidratación endovenosa, pero ya mucho más amplia, mucho más intensa, que es el plan C. Y se vio que dando la hidratación adecuada o específica para cada grupo, se redujo la mortalidad. Y eso fue lo que hizo que esta clasificación trascendiera y fuera aplicada en las guías de la OPS y también en guías de práctica clínica de otras regiones y de nuestro país. Justamente es la reducción en la letalidad lo que impulsó a poder nosotros como personal de salud pensar a los pacientes en estos grupos. Entonces, tratemos ya de no utilizar la clasificación anterior de hemorrágico y clásico, sino de con signos de alarma, sin signos de alarma y con criterios de gravedad o dengue grave. ¿Para qué? Con el fin de que nosotros estemos aceitados y rápidamente podamos reconocer a los pacientes, clasificarlos y darles el tratamiento adecuado a tiempo. Bueno, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta o duda. Bueno, entonces vamos a reiterar un poquito acerca de la fisiopatología. Ahora me van a preguntar ustedes, ¿por qué hay pacientes que no sienten nada? Por ahí un poco de fiebre, un poco de malestar, un par de días así, y luego se comprueba por laboratorio o directamente no pasa nada. Y hay otros pacientes que llegan a fallecer, o hay otros pacientes que hacen mucho más sintomatología, hacen signos de alarma. Justamente estas manifestaciones clínicas van a variar desde pacientes incluso asintomáticos. Hay un estudio muy interesante, que ahí se los voy a pasar al grupo, acerca de que la cantidad de pacientes asintomáticos incluso supera en proporción a los sintomáticos. Entonces, ¿por qué es que estos, esta variación, ¿no? Entre pacientes que tienen pocos signos, pacientes ya con signos de alarma o pacientes que fallecen, ¿no? Justamente es esta misma enfermedad porque comparte fisiopatología y esta fisiopatología es la misma en todos los casos, tanto con pocos signos como con signos de alarma o grave, pero lo que disminuye es la intensidad. Esto es un continuum que depende de la respuesta inflamatoria y de la activación excesiva o no del sistema inmune. ¿Qué pasa? Puede haber mayor o menor activación de este sistema inmunológico dependiendo de
por ejemplo, mencionamos si ha habido una infección previa y existen estos anticuerpos heterólogos o heterófilos que me faciliten la entrada al virus y haya mayor viremia. O también puede ser dependiente de el serotipo que pueda también generar mayor viremia. Eso es más complicado de comprobar. Y también puede ser pacientes que, aunque no hayan hecho una respuesta inflamatoria tan amplia, tan grande, con poca inflamación, con poca hiperpermeabilidad vascular, igualmente no sean capaces de compensar y terminen haciendo igualmente signos de alarma, igualmente terminen descompensándose y rápidamente evolucionen a dengue grave. ¿Quiénes son estos pacientes que aunque no hayan hecho una inflamación tan profusa, igualmente se pueden descompensar? Los pacientes del grupo especial, que por sus condiciones fisiológicas previas no son capaces de tolerar pequeñas pérdidas de plasma. ¿Quiénes son estos pacientes? Por ejemplo, una paciente gestante que ya de por sí tiene el volumen de distribución aumentado por su condición de gestación. No va a poder ella tolerar pequeños escapes de plasma inclusive. Y es parte del grupo especial. Otro paciente, un paciente adulto mayor o con alguna comorbilidad, como por ejemplo hipertensión. Estos pequeños escapes de plasma no van a ser bien tolerados y quizás que en una persona sin esa comorbilidad no hubiera tenido mayor sintomatología, esta persona puede tener signos de alarma o incluso condiciones de gravedad, ¿no? Por la incapacidad de compensar. Entonces, justamente lo que muestra este gráfico es resumir que en la primera semana tenemos la viremia, la respuesta inflamatoria del huésped o de la persona que se infectó va a ir aumentando, aumentando hasta que llega a una fase crítica en donde la viremia cae la fiebre, pero esta respuesta inflamatoria, dependiente de células o incluso dependiente de anticuerpos, va a justamente consumir o hacer caer esta viremia, pero también puede consumir plaquetas, pero también puede causar hiperpermeabilidad vascular y causar justamente los signos de alarma, que son signos de escape de plasma. ¿Qué es lo interesante? Y luego vamos a ver en las otras diapositivas que esto es algo dinámico y es algo que para bien o para mal no se produce de manera constante, sino que es por momentos y las personas que han atendido dengue van a también confirmar este tema de que no siempre la hiperpermeabilidad es constante en el paciente. Hay momentos de mayor y de menor hiperpermeabilidad, pero son estas 48 horas alrededor en donde puede producirse este escape y de plasma, esta pérdida del volumen intravascular y por consiguiente la caída del volumen intravascular, dificultades en la perfusión, consumo de factores de coagulación y daño de órganos que vamos a poder evidenciar en las siguientes. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver en este gráfico? Adelantándonos en tema del diagnóstico. Y vamos a ver en la siguiente sesión, quizás va a ser un poquito más pesada que esta, pero quiero adelantarles que justamente en el tema del diagnóstico, dijimos que la primera semana, diagnóstico laboratorial, vamos a poder encontrar virus en sangre, entonces podríamos captar antígeno NS1. Pero estos son solamente los días que haya viremia, ¿verdad? Entonces son los días febriles. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Luego de esos días febriles, puede que yo capte anticuerpos, pero durante la fase crítica puede ser que los capte o como que no. Entonces, posiblemente voy a tener que esperar a tomar una segunda muestra para demostrar seroconversión
y poder encontrar estos anticuerpos o este aumento de anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros captamos a los pacientes o vienen a nosotros en esta fase crítica. Y en esta fase crítica ya no hay viremia y posiblemente tampoco hay anticuerpos. Entonces, es por eso que por más que tengamos excelentes pruebas laboratoriales, en esta fase crítica no voy a tener qué cosa censar y somos dependientes del criterio clínico y es por eso que es tan importante este tipo de capacitaciones para que ustedes afinen ese esquema y rápidamente puedan tener una respuesta con la evaluación física y con el anamnesis. Bueno, este grafiquito es un gráfico bastante conocido y justamente lo que quería recalcar con esto es que, si se dan cuenta, hablamos de la primera fase febril, donde había viremia y donde había los valores relativamente normales todavía en laboratorio clínico. Pero, ¿qué pasaba? Empezó a aumentar la inmunidad, caía la viremia, había inflamación, había posibilidad de extravasación de plasma por esta hiperpermeabilidad vascular, caída, aumento del hematocrito porque había hemoconcentración, pero también la posibilidad de producto de esta inflamación intensa que las plaquetas se lisaran, ¿no? Se cayeran. Esta plaquetopenia va a ocurrir tanto en pacientes sin signos, con signos o graves y no define el pronóstico del paciente, porque recordemos que estas plaquetas se están lisando producto de la inflamación de la fase crítica. Pero esto no me define si la persona va a tener signos de alarma o no los va a tener, o si va a tener un mal pronóstico o no. Lo que me va a definir el pronóstico es qué tan bien yo puedo hidratar a mi paciente. Si durante esta fase crítica aparecen los signos de alarma o signos de extravasación de plasma, yo tengo que compensar para evitar la hipoxemia y evitar el consumo de factores de coagulación y justamente evitar las hemorragias graves. Esa es la forma que yo tengo de evitar las hemorragias graves. Por ahí la doctora también habló de infusión, transfusión de plaquetas y en general no está indicado dar plaquetas, como mencionó la doctora, salvo existe una hemorragia activa o haya una indicación de intervención quirúrgica durante la fase crítica, entonces yo tengo que dar plaquetas un par de horas, una hora antes de la intervención para que ese paciente durante la intervención tenga las plaquetas ahí. Entonces, ¿por qué? Porque dar plaquetas no tiene acción preventiva, no tiene acción profiláctica del sangrado. Porque el sangrado, ¿de qué depende? Depende del consumo de factores de coagulación por la hipoxemia, por la hipovolemia, y entonces yo tengo que hidratar para evitar ese consumo de factores de coagulación. Las plaquetas en sí no me hidratan y tampoco me previenen futuros sangrados. Inclusive pueden exacerbar la inflamación y es por esto que solamente se dan en casos puntuales, como por ejemplo, dijimos sangrados graves, ¿no? Durante la fase crítica y plaquetopenia. En ese caso, si es un paciente que está con plaquetopenia en la fase crítica y tiene un sangrado importante, se le da las plaquetas. Y el otro caso que dijimos era en caso de que nos requiera una intervención quirúrgica de urgencia durante la fase crítica. Bueno, hasta aquí hemos avanzado en la fisiopatología, pero me gustaría preguntarles a ustedes qué dudas tienen o qué experiencias han tenido de repente en su práctica profesional diaria o clínica acerca de manejo de estos pacientes. Sé que la próxima sesión, el viernes, vamos a ver el tema de diagnóstico, pero entendiendo la fisiopatología, se van a dar cuenta que
hay dos cosas que no pueden dejar pasar y se los recalco porque va a ser su herramienta de trabajo. Uno, eh, el diagnóstico clínico en infectología depende de tres cosas. Uno, la epidemiología. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde viene mi paciente? ¿Dónde ha estado mi paciente las últimas 2 semanas? He estado en una zona endémica, de repente vive en una zona endémica o vive en una zona donde hay un brote. Eso nos da un punto para nuestro trípode diagnóstico. El segundo y el más importante, la clínica. ¿Cómo yo defino caso clínico de dengue? Eso es tema de la siguiente sesión, lo sé, pero es importante que tengamos claro desde ya. Caso clínico es una persona febril de 2 a 7 días. Si se dan cuenta en esta tablita, la fase febril la han graficado como que 3, 4 días, porque eso es lo normal. Lo normal es que no dure más de 3, 4 días la fiebre. Entonces, los intervalos de confianza les han dado desde 2 a 7 días. Menos de 2 días, rarísimo que sea dengue. Más de 7 días hay que buscar otros diagnósticos o coinfecciones, porque generalmente el sistema inmunológico antes de los 5 días va a actuar y va a hacer caer la viremia. Y voy a entrar en el periodo de efervescencia en 3, 4 días. Entonces, para yo saber mi caso clínico, mi caso probable de dengue, tengo que tener la parte epidemiológica, dónde ha estado las últimas 2 semanas, ha estado en una zona de transmisión, febril de 2 a 7 días y dos de los siguientes síntomas que dijimos o seguramente han visto, que es dolor retroocular, cefalea, mialgias, artralgias, incluso OPS se considera náuseas, ¿no? También prueba de torniquete positiva, ¿no? Y recordemos que la parte clínica me va a hacer definir mi caso probable de dengue. Ahora, ¿para qué yo defino un caso probable de dengue y capto un caso probable de dengue? Uno, la notificación epidemiológica es importantísima para poder yo luego ver dónde están mis casos. Eso por un lado, eso es la parte comunitaria o la parte que me va a ayudar a atender a otras personas. Pero en cuanto al paciente, yo le tengo que decir a ese paciente que es un caso probable de dengue y que uno tiene que saber cuáles son los signos de alarma. ¿Por qué? El paciente tiene que salir informado de que luego del periodo de efervescencia, o sea, cuando deje de tener fiebre, va a empezar a tener, es posible que tenga signos de alarma en el 10 o 15% de los casos. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Recordemos que el más frecuente y menos quizás encontrado es la somnolencia o irritabilidad. Somnolencia e irritabilidad. Dijimos que la hipoperfusión afectaba sobre todo a los órganos que más consumo de oxígeno tenían. Por ejemplo, cerebro. Cerebro es el órgano que más consumo de oxígeno tiene. Hígado, riñón, todo esto. Entonces, uno, somnolencia e irritabilidad es un signo de alarma. El otro, que es el más conocido, el dolor abdominal, signo de extravasación de plasma. Dolor abdominal que puede ir de un dolorcito por ahí persistente, que a la palpación se hace más intenso, pero recuerden que el dolor abdominal puede ser tan fuerte como un dolor de abdomen agudo, incluso ser confundido con un dolor de abdomen agudo quirúrgico. Hemos tenido no uno ni dos pacientes que han llegado a entrar a sala. Hemos tenido algunos pacientes que han entrado a sala por un, eh, por un caso de dengue, porque al examen físico sí tenía algunos signos que hacían sospechar de un abdomen agudo quirúrgico, a la palpación inclusive, pero que en un contexto, y por eso les mencioné las tres patitas en epidemiología, en infectología, que era la epidemiología, o sea, dónde había estado el paciente, la clínica, y por último el laboratorio.
en un contexto de brote, un paciente con abdomen agudo, que de repente no le hemos hecho bien la anamnesis, tenemos que averiguar si es que ha estado febril los días previos y si es que ha sido así, probar hidratarlo, porque una sala de operaciones no la conseguimos en una hora, va a demorar un poco más. Y en una hora nosotros podemos tranquilamente iniciar nuestro plan de hidratación, hidratar al paciente y ese paciente incluso mejorar ese dolor abdominal y evitar una cirugía que no debería haberse dado. Entonces yo les comento todas estas cosas porque es lo que ustedes van a ver. Este, quizás ahora recién está comenzando todo, pero son cosas que ustedes van a llegar a ver y que tienen que prevenir como facilitadores, tienen que saber qué es lo que ha pasado, qué casos han habido, ¿no? Entonces, en cuanto al diagnóstico, yo, ¿qué es lo que necesito? Saber de dónde viene, saber la clínica, dijimos fiebre, dolor mialgias, artralgias, cefalea, puede haber incluso náuseas, dolor detrás del ojo, ¿no? Eso me define mi caso probable. Saber que pueden existir los signos de alarma y que yo debo advertirle al paciente de que existen estos signos de alarma. Eh, Otro signo de alarma importante son los vómitos persistentes. Otro signo de alarma, el sangrado de mucosas, que puede ser encías o epístaxis. Otro signo de alarma, la palpación abdominal, encontrar el hígado 2 centímetros por debajo del reborde costal. Eh, Edemas, recordemos que este líquido intravascular se va a ir al extravascular y va a generar terceros espacios. Uno de ellos puede ser edemas en miembros inferiores o también podemos encontrar ascitis. Y todo esto me está indicando que mi paciente está requiriendo volumen y eso es a veces un poco paradójico, que una persona que yo vea que tiene edemas, yo debo iniciarle un plan de hidratación para dengue con signos de alarma, que es un plan 2B, B2, perdón, y que va a iniciar a 10 mililitros kilo. Supongamos que el paciente pesara 50 kilos a 10 mililitros kilo, serían 500 mililitros a pasar en una hora. Y un paciente que yo ya lo veo que está con edemas, yo ya lo veo que tiene edemas en tobillos, de repente veo que tiene dolor abdominal y cumple con los criterios epidemiológicos y clínicos, yo debo iniciarle su plan de hidratación, ¿no? Si no lo hago, va a progresar a dengue grave. Luego, y justamente por lo que les hacía este comentario, es que si bien es cierto el laboratorio nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico, como les mencioné, esta confirmación de diagnóstico puede llegar tardíamente. Uno, porque el paciente suele llegar a nosotros justamente en la fase crítica en donde ya no voy a tener viremia y con mucha suerte voy a captar por ahí algún anticuerpo. Entonces, sí es importante en la confirmación diagnóstica hacer mi segunda muestra a los 10 días y así poder obtener por ser conversión mi caso confirmado. Sin embargo, esto nos va a ayudar más para fines epidemiológicos, que es importante y lo tenemos que hacer, sí. Pero yo para definir qué voy a hacer con el paciente, cuánta cloruro le voy a pasar, yo lo voy a definir con la parte clínica. Yo lo voy a definir examinando a mi paciente, buscando que los días previos haya tenido un cuadro compatible con dengue y que ahora que estoy viendo que tiene signos de alarma, un dolor abdominal, vómitos persistentes, yo tome la decisión rápido de dar la hidratación que corresponde. Que dijimos que en el caso de dengue con signos de alarma era el plan B2 y era a 10 mililitros kilo iniciar la hidratación. Lo otro importante es que entendamos que existen distintas pruebas diagnósticas y que por más, digamos, accesibles que sean, no todas tienen la misma calidad.
Entonces, tenemos pruebas inmunocromatográficas, que son las llamadas pruebas rápidas, que el problema que hay con esas pruebas es que no tienen un valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que esas pruebas no me van a ayudar en definir, descartar un caso. O sea, si esa prueba me da positivo, puede confirmar mi caso, pero si da negativo, no me lo descarta. Y por tanto, sigo yo apoyándome en la clínica y la epidemiología. Con la clínica y la epidemiología yo ya tengo un caso probable. Y con eso es suficiente y es necesario para yo iniciar mi hidratación. Entonces, hemos visto en varios lugares que se estaban haciendo triaje con la prueba inmunocromatográfica y eso es, no es dable. El triaje se tiene que hacer con criterio clínico. Entonces, ¿por qué? Porque me voy a perder un montón de casos que van a dar negativo y nadie los va a ver. Los voy a mandar a casa y posiblemente van a desarrollar signos de alarma y pueden llegar a incluso fallecer. Bueno, hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta o duda. Yo tengo algunas preguntas para ustedes para ver si me pueden ayudar a responder. A ver, Luisa Marlene está por ahí. Luisa Marlene está por ahí. Sí, doctora, dígame. ¿Qué tal, Buenas Luisa? noches, doctora. Buenas noches. ¿Te podrías presentar para que todos tus Sí, mi compañeros te nombre es conozcan? sí, buenas noches, doctora. Soy la licenciada Luisa Marlene Cabrera Galindo. Pertenezco al Centro de Salud Guadalupe. Llevo lo que es el área de promoción de la salud y trabajo bastante con la comunidad, las instituciones educativas, los gobiernos locales. Entonces, conozco un poco de todo este tema y desde hace muchos años prevenimos lo que es el dengue en la comunidad. Perfecto, licenciada. ¿Nos podrías ayudar a poder diferenciar cuáles son las fases del dengue? Te voy a poner la diapositiva para que nos ayudes y nos digas Y, cómo yo puedo diferenciar estas fases de enfermedad por dengue. en fase febril, fase clínica y la fase de recuperación. Bien, licenciada. ¿Y cómo yo las puedo diferenciar? Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue por eh, mm, dengue por por sangrado, o sea, clínico, ¿no? En cuanto, en cuanto a las fases de la enfermedad, ¿cómo yo sé que un paciente está en la fase crítica? En la fase crítica, cuando presenta ya un desfase de hemorragia, sangrado por la nariz, dolor de estómago, fiebre y puede llegar hasta la cirugía, ¿no? Ya, justamente eso es importante aclarar. Sí, Uno, la fase crítica ya no hay fiebre. Acuérdense que la caída de la fiebre nos marca el inicio de la fase crítica, ¿ya? Entonces, ya, doctora, está tenemos bien. unos primeros 3 días de fiebre alrededor, máximo 7. Luego, Sí, nuestro sistema inmunológico innato hace caer la viremia, cae también la fiebre, y sí, como sí. hay una respuesta inmunológica muy exacerbada, va a haber
hiperpermeabilidad vascular y se va a ver escape de plasma. Este escape de plasma es lo que me produce los signos de alarma, que como dijiste era dolor abdominal, sangrado de mucosas, ¿sí? Y Sí, lo que debemos prevenir, justo yo les estaba comentando, es que este dolor abdominal muy fuerte puede ser confundido con un abdomen agudo que puede llegar a pensarse que podría ser quirúrgico, pero no. El así dengue es, sí, no debemos llevarlo a cirugía, sino que son casos que han sucedido de muertes, de pacientes que han fallecido porque se confundieron de diagnóstico. En lugar de sí, considerar dengue, quizás por falta de anamnesis, por diferentes causas, solo vieron el dolor abdominal y hicieron una exploración laparoscópica que no correspondía, no hicieron la hidratación que debió haber sido y ese paciente falleció. Entonces, cierto. tengamos en cuenta eso y tengamos en cuenta que la fase crítica dura alrededor de 48 horas y es ahí donde nosotros tenemos que tener la lupa. Y usted, licenciada, como tema de, también me dijo que veía tema de promoción, prevención. Sí, Hay doctora. que, Ajá, hay que ver el tema de el conocimiento de los signos de alarma que usted me mencionó, como el dolor abdominal. Eso es lo que va a sí, ayudarnos a rápidamente, nosotros como personal de salud, poder dar la hidratación adecuada, que bueno, no es tema de la sesión de hoy, pero siempre la recalco, que en la dengue con signos de alarma debemos iniciar la hidratación a 10 mililitros kilo a pasar en una hora. Entonces no hay que hablarse. Muchas así. gracias, licenciada. A ver, nos Gracias a quedan, usted, doctora. gracias, licenciada. Nos quedan un par de preguntas. A ver si tenemos un voluntario mejor. Mm, el voluntario, si hay un voluntario, elige la pregunta. Nos queda la uno y la 2. Si no, hay dedocracia. Licenciada María Katia, adelante. ¿Qué pregunta elige? ¿La primera o la segunda? Mm, Bueno, cualquiera, bueno, en cuanto a lo que la pregunta que dice qué tipo de shock desarrolla la persona con dengue grave, Perfecto. bueno, ahí el shock es el shock hipovolémico, ¿no? Por el tema de extravasación, la Ujú, fuga de plasma ujú. y bueno, el incorrecto manejo en lo que es la terapéutica de hidratación hace que el paciente haga shock hipovolémico y en algunos casos puede fallezca. Perfecto, licenciada. Justamente el tipo de shock que menciona la licenciada de el shock hipovolémico es, dijimos, producto de este escape de plasma, dijimos, por aquí, acá. ¿Por qué es hipovolémico? Porque se está escapando el plasma del intravascular al extravascular y mi volemia se va a ver afectada y se va a caer. Como es un shock hipovolémico, yo debo reponer volumen y el volumen que voy a reponer va a ser a cantidades muy grandes. Por ejemplo, si se acuerdan del plan B2, dijimos que se iniciaba a 10 mililitros kilo. Si pesa 50 kilos, debo iniciar a 500 cc a pasar en una hora. Pero en el caso que mencionaba la licenciada de un shock hipovolémico por dengue, ¿qué quiere decir? Que llega ya el paciente con una presión arterial media por debajo de 70 chocado. Ese paciente ya no va a requerir el plan B2, va a requerir el plan C. Y ese plan C ya no se va a pasar en una hora, sino se va a pasar en 15 minutos. Y en esos 15 minutos yo tengo que pasar a 20 mililitros kilo, o sea, al doble de lo que inicié la vez pasada, ¿no? Entonces, si pesa 50 kilos por 20, me da 1000 cc's a pasar en 15 minutos. Es una cantidad de volumen bastante grande. Voy a tener que posiblemente poner dos vías y estar apretando para que realmente pueda llegar a pasar ese volumen. Pero ustedes dirán, ¿no es demasiado volumen? Justamente lo que mencionó la licenciada es que es un shock hipovolémico. Se me está escapando el plasma del intravascular al extravascular y entonces yo tengo que reponer. Si no repongo, ese paciente va a entrar en hipoxemia, se va a consumir los factores de coagulación y voy a tener daño de órganos, que es lo que
sucede en el dengue grave. Ahora, diferenciemos aquí, por acá, dengue con signos de alarma de dengue grave. Con signos de alarma dijimos que era el dolor abdominal, retención de líquidos, sangrado de mucosas, somnolencia, irritabilidad, pero también aumento del órgano hepático por más de 2 centímetros por debajo del reborde costal, ¿no? Pero dengue grave ya son 3 condiciones que quiero que se acuerden. Dijimos y hablamos de shock. Shock es dengue grave. Es un criterio para yo decir, este paciente tiene dengue grave, le debo iniciar el plan C. Para eso defino que es grave. El otro criterio de gravedad es que haya un sangrado importante. Es distinto al sangrado de encías que mencionamos con signos de alarma. Este sangrado importante suele ser una hemorragia digestiva alta o baja, o un sangrado del sistema nervioso central o metrorragias intensas, pero es un sangrado importante. Y por último, puede ser que haya daño de órganos específicos. Dijimos que cuando hay hipoperfusión se dañan los órganos que más consumo de oxígeno tienen, que son cerebro, hígado, riñón, ¿no? Corazón inclusive. Y si hay un daño específico de órganos, como por ejemplo hipertransaminasemia, esto también es un criterio de gravedad de dengue. ¿Y esto me ayuda para qué? Para que yo quiero identificar si es dengue grave o solo con signos. Porque la hidratación es 100% distinta. Dengue con signos de alarma, la hidratación es a 10 mililitros kilo en 1 hora. Y dengue grave es a 20 mililitros kilo a pasar en 15 minutos. Entonces, yo debo saber diferenciar un paciente con criterio de gravedad de un paciente con signos de alarma. ¿Y cuál es la dificultad y de lo que se quejan muchos profesionales? Justamente de que el paciente con signos de alarma puede tener criterios de gravedad. O sea, yo puedo venir, supongamos, te cuento, yo soy el paciente, ¿no? Y te cuento, mire, licenciada María, he tenido fiebre los últimos 3 días, ya hoy día se me pasó, las mialgias, las artralgias son un poco menos, pero hoy día empecé a tener como que somnolencia, así me siento cansada y dolor en la barriga intenso, intenso, y está que en la nariz a veces me sangra un poquito. Hasta ahí es un dengue probable, porque no tengo laboratorio, con signos de alarma, pero la licenciada María dice no, pero yo le voy a tomar la presión a este paciente, porque ¿qué tal si su presión no está bien? Entonces la licenciada viene, me toma la presión y efectivamente me encuentro una PAM por debajo de 70. Entonces ya no solamente es un dengue con signos de alarma, sino que además la licenciada María suspicazmente dijo no, esta puede estar chocada. Y esto se los menciono porque el paciente con shock por dengue al inicio no luce tóxico. Y si bien es cierto, muchos de ustedes han atendido pacientes con dengue, entiendo que la probabilidad de que hayan atendido dengue graves es poca porque obviamente los dengues graves son menos del 1%. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con shock por dengue, posiblemente se van a sorprender de que tiene los signos de alarma y todo, pero además la presión está por debajo de lo normal, con una PAN debajo de 70, pero no luce como un chocado por otras causas, no luce tóxico, no luce, digamos que luce bien dentro de todo, al inicio. Y por eso es tan importante que eh, tomemos la presión, evaluemos bien al paciente, porque ese paciente que parecía solamente un dengue con signos de alarma, que está iniciando con su shock, con una PAN menos de 70, ese paciente yo lo puedo todavía reanimar, aunque sea un paciente con dengue grave, yo puedo todavía reanimarlo y mi plan C va a dar resultado en él. Si yo ya veo un paciente con dengue chocado y evidentemente chocado, ese paciente es muy difícil, ya va a ser su pronóstico, es inferior al de que si yo hubiera exactamente, licenciada, es importantísimo valorar la PAM.
¿Y por qué la PAM y no solo la presión arterial? Justamente por lo que les comento, ¿no? Hay que ser un poquito más sutiles porque estos pacientes no lucen tóxicos y la PAM es más sensible en detectar estas variaciones de presión. Bueno, hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta más. Tengo la última pregunta para ya terminar y ir cerrando la sesión. ¿Algún voluntario para mi última pregunta? Esta es la pregunta. ¿Por qué se produce la hiperpermeabilidad vascular? ¿Tenemos por ahí algún voluntario? Si no, hacemos dedocracia para ir terminando la sesión. Ya, bueno, hacemos dedocracia. A ver, Alex Rivera está presente. Perdón, Alexandra. No está presente Alexandra. Vamos a buscar otro afortunado. Ángel Escriba, ¿está presente? Ángel Escriba no está presente. Fátima Carolina, ¿está presente? Tampoco está Fátima. Doctora, No buenas está noches. Fátima. No, soy la doctora Adriana Colina. Quería responder la Adriana. pregunta, si es posible. Muchas gracias, doctora. Por favor. Bueno, según lo explicado y lo entendido, una vez que ingresa uno de los serotipos al organismo, este se inocula por las células dendríticas de la piel, luego por los ganglios linfáticos y mediante las citocinas causan activación endotelial. Y esto a su vez aumenta los factores activadores de las plaquetas y aumenta la permeabilidad vascular, produciendo la depleción endotelial y con esto el escape, ¿no? de plasma. Y esa me parece que es la explicación a la pregunta que usted nos está haciendo. Muchas gracias, doctora Adriana. Justamente es la idea, como ustedes van a ser facilitadores, van a ser también proveedores de estas explicaciones. Es importante que hagan el ejercicio de poder concluir con algunas preguntas que les pueden hacer, pero también sobre todo para ustedes mismos, para que ustedes lo tengan claro y puedan aportarle a sus colegas, eh, a sus otros trabajadores de la salud, para que pierdan el miedo a la hidratación. La idea, doctores, licenciadas, colegas, todos, es que las personas que van a estar a cargo de los pacientes pierdan el miedo de iniciar una hidratación. Por eso es que la doctora Adriana ha tenido bien de explicarnos justamente cómo es que hay tanta depresión del volumen intravascular, por qué se va tanto el plasma, por qué se está escapando tanto el plasma. Entonces, si vemos el mecanismo molecular, ahí vamos a encontrar las respuestas a cuál es el motivo por el cual se está escapando tanto plasma. Me estoy volando las uniones endoteliales, estoy activando citoquinas, estoy activando inclusive metaloproteasas que están destruyéndome la matriz extracelular y justamente como mencionó la doctora, hay depresión del volumen intravascular fuerte. Mucha cantidad se va al extravascular y si nosotros no detectamos estos signos de extravasación de plasma a tiempo, no voy a poder decidir dar mi plan de hidratación. Ahora, ¿qué está pasando? Que ya muchos médicos ya sí identifican los signos de alarma, pero tienen miedo a iniciar una hidratación
profusa, una hidratación correcta. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con nuestra formación de pregrado en donde se focalizó en el tema de daños no transmisibles, en temas de lo cardiológico, y eso es importante, pero existen otras fisiopatologías como las infecciosas y ahora están cobrando más importancia, en donde puede haber serios escapes de plasma, serias pérdidas del volumen intravascular, y nuestra única chance de salvar al paciente es hidratarlo y mucho. Y esa es la labor de ustedes, y el fin de todas estas ponencias y de toda esta actividad es que ustedes le ayuden a los colegas a perder el miedo a hidratar a esos pacientes de manera intensa. La única forma de salvarlos es darles el plasma que están perdiendo, darles la hidratación, el cloruro adecuado, y para que pierdan el miedo, nada más importante que el conocimiento. Bueno, hasta acá creo que vamos cerrando la sesión. Les voy a tomar un pantallazo. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Un segundito. Les voy a tomar un pantallazo para poder tener nuestro control de asistencia. Un pantallazo final. Listo. Muchísimas gracias a todos y ya nos estamos viendo el 29 igual, y les dejé ahí unas lecturas que están importantes, por ahí interesantes. Y bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por su atención. Y gracias, doctora. Gracias a todos los participantes. Hasta el día viernes, por favor, 7 de la noche. Igual están conectándose. Les vamos a estar haciendo recordar a través del grupo de WhatsApp. Y descansen. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches. No se olviden de listar su asistencia. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.